Muy buenas noches. Mi nombre es Yunoel Chaire Hurtado. Mi número de matrícula es 210-16589. El nombre del reto es la jurisprudencia. El nombre del módulo es juicio de amparo de la licenciatura en Derecho. El nombre del asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de elaboración es el 14 de febrero del 2023. Y bueno, vamos a dar comienzo al reto número 2, que consiste en analizar 3 casos de tesis dando respuesta a las siguientes interrogantes. El primer caso y la primera pregunta dice que respecto al caso número 1, señala qué método de integración, si es por reiteración, contradicción de criterios o procedimientos obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En esta primera interrogante, vamos a dar la respuesta que de acuerdo a la Ley de Amparo y Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, emitido en el año 2013, leyendo las tesis que se nos muestran en el caso 1, comenta que de acuerdo a los requerimientos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción, ¿sí?, se satisface cuando se solicitan integrar jurisprudencia por reiteración. Este es el caso en el que se da por reiteración. Entendamos que por reiteración, según la lectura, el autor López en el año 2018, este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, ya que se generan diversos supuestos. Cabe hacer la mención que de acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de junio del 2007 se aprueba con 4 votos a favor, hasta en una cuarta ocasión, y el 10º Tribunal de Colegiado en materia administrativa del primer circuito con apoyo del 2º Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar el 9 de marzo del 2011, y es cuando se da esta última sesión, quedando como jurisprudencia el caso. Vamos a la interrogante número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A/J.93/2013 en la décima fuera sustituida por la jurisprudencia 1A/J.78/2018 en la décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, la respuesta sería: en esta tesis encontramos que fue sustituida por la jurisprudencia 1A/J93/2013 debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de la tesis 97/2013, a lo cual se deriva que de acuerdo a las legislaciones adjetivas de los estados de Chihuahua y Durango y sustentan la orden de citación al investigado a la audiencia a formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, esto genera que transgrede el derecho a la libertad deambulatoria que coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial. La primera sala se ve conveniente interrumpir ese criterio jurisprudencial derivado a los razonamientos y fue sustituida porque es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de la citación de la audiencia inicial según la fracción 1 y 2 del mismo artículo. Y este no es un acto que se efectúe de su libertad personal a tratarse de una simple comunicación con el juez, a petición del Ministerio Público, según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual está citado para que se lleve a cabo la audiencia en el que se pondrá o no ser vinculado a proceso y puede ser sometido a medida cautelar. No obstante lo anterior, el hecho que se conforme la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer justificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto de futura realización incierto, al estar condicionado o que citado no asista sin justificación, y por lo que este acto de comunicación, tal como no incide en la libertad personal del citado. De ahí que en contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio, que no afecta la libertad
del personal del quejoso, y esto es conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Y bueno, revisando la jurisprudencia número 1, esta se publica en la 9ª época. Para el caso número 2, se publica en la 10ª época. Y para el caso 3, en la 9ª época. Y es donde encontramos esta tesis de acuerdo al semanario judicial de la Federación y en sus gacetas. Para la pregunta 4, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y siguiendo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será para la de ellas, para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. En el 2021, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Y bueno, para terminar con este reto, vamos a la interrogante número 5, que dice, en el caso número 1, identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben de emitirse para su aprobación. Y la respuesta sería que de acuerdo a los votos establecidos en las 5 atracciones en diferentes salas, se dio por definida debido a que se dio sin interrumpidas de acuerdo al capítulo 2 de jurisprudencia por precedentes obligatorios en el artículo 223 de la Ley de Amparo 2021, que constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Quiere decir que las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de la primera, la facultad de atracción 10/2017 en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de julio del 2007. La facultad de atracción 78/2010 en los magistrados integrales del Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el 29 de septiembre del 2010. La siguiente, la facultad de atracción 120/2010, magistrados integrales del segundo tribunal colegiado del 22º circuito, y esta se da el 27 de octubre del 2010. La siguiente es la facultad de atracción 168/2010, magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito el 19 de enero del 2011. Y la última, y que tomaron como decisión, fue la facultad de atracción 13/2011, 11º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con el apoyo del segundo tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar de la primera región, y este se da el 9 de marzo del 2011. 5 votos ponentes que se dan como para que se quede como jurisprudencia. Y bueno, estas son las interrogantes que nos da el reto 2. Y como, bueno, para concluir, quiero comentar que es sumamente importante conocer detalladamente cómo es que se establece una jurisprudencia
y analizar cada característica que se nos presenta a través de los ejemplos. La verdad es que es mucha ayuda debido a que como futuro abogado debo conocer ampliamente la estructura de la jurisprudencia y determinar cómo se establece, ya que somos quienes son los encargados de administrar los casos y dejando la jurisprudencia como casos que favorezcan al caso. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Me despido sin antes agradecer y les envío un saludo y buenas noches. Hasta luego.